Este episodio se llama Sinners, pecadores, y de antemano te aviso que voy a ser un poco más polémico de lo que suelo ser. Voy a ser muy claro y mi intención es que ustedes puedan entender el corazón del pasaje en el que nos vamos a basar. Ok, entonces sin más preámbulo, quiero invitarles a que vayamos juntos al libro de Marcos, capítulo 2, y leemos juntos desde el verso 13. Dice: entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, pues había mucha de esta clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Padre, gracias por este momento, por este instante. Gracias por cada una de las personas que están aquí en este auditorio, por las personas que nos ven a través de video. Señor, yo pido que tú seas poniendo en nosotros un corazón enseñable y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y traiga revelación y podamos recibir este mensaje que traes para tu iglesia el día de hoy, para edificación. Amén. Ok, quiero que te imagines por un instante que debes mucho dinero, muchísimo a alguien. Quizás alguien no lo tiene que imaginar, es una realidad, pero imaginemos que debemos muchísimo dinero a alguien. Y la persona que te va a cobrar te contacta y resulta que es un hombre malo, poderoso y tiene la facultad y el derecho legal de decirte: ahora vas a pagar el doble de lo que debes y tienes una semana para pagar, y si no pagas en una semana voy a tomar a tus hijos y los voy a poner a trabajar en contra de su voluntad. Voy a tomar a tu esposa y la voy a poner a trabajar en contra de su voluntad y a ti te voy a meter a la cárcel. Y hasta que no me paguen tu esposa y tus hijos, no te dejo salir. ¿Cómo te sentirías con una persona así? ¿La odiarías? Lo más probable es que sí. Ahora, imagina una persona cruel, una persona con mucha avaricia en su vida, una persona que constantemente extorsiona con dinero. Imagina una persona traidora, una persona enemiga de su patria. Ahora, junta todo eso, únelo, y eso es lo que eran los cobradores de impuestos en esa época. Porque hoy en día nosotros pensamos en un cobrador de impuestos y bueno, pues a nadie es que nos caiga también los del SRI, ¿verdad? Pero en esa época eran así. Entonces, y si aquí hay algún cobrador de impuestos, bienvenido, esta es tu casa, Jesús te ama. Pero estas personas eran horribles, horrendas. Y no solamente eran odiados porque cobraban impuestos, sino que eran odiados porque eran traidores a su propia gente, eran traidores a su patria, pues ellos cobraban impuestos para otra nación. Y estos cobradores de impuestos, ellos tenían que pagar una cuota al Imperio Romano. Pero todo lo que ellos pudieran sacar más allá de esa cuota, se lo podían quedar. Entonces te lo pongo en números. Si tú le debías a Roma $20,000, pues ellos te podían cobrar $40,000. 20,000 entregaban y 20,000 se quedaban. Y no había tope, no había límite. Ellos podían cobrar lo que quisieran
Si tú debías 30% de impuestos, fácil, te sacaban el 60%. Y nadie les decía nada, pues ellos eran la ley. Entonces, si tú como ciudadano no le pagabas a un cobrador de impuestos, él tenía el derecho legal de meterte en la cárcel, de tomar a tus hijos y venderlos en esclavitud, de tomar a tu esposa y convertirla en prostituta hasta que paguen. Eran horrendas estas personas, horribles. No sé si te diste cuenta cómo los fariseos se expresan de ellos. ¿Cómo es posible que Jesús se siente a comer con semejante escoria? Es fuerte esas palabras, pero esa era la actitud que tenían los judíos frente a los cobradores de impuestos, frente a esas personas. Vamos al verso 13. Dice, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Esto lo vemos vez tras vez. A donde Jesús iba, Jesús enseñaba la Biblia. Y si te das cuenta, ese es el eje de su ministerio, de su vida. Enseñar, predicar. En Mateo capítulo 1, verso 38 está diciendo Jesús, debo ir a esas otras ciudades porque allá también tengo que ir a predicar. Porque para eso vine. Me es necesario predicar porque por eso vine. A Jesús le apasionaba enseñar la palabra. Y por eso es que nosotros en Río, si tú llevas tiempo viniendo, te das cuenta que lo único que hacemos es que tomamos la Biblia y vamos línea por línea, verso por verso, historia por historia, leyendo y explicando y entendiendo, porque sabemos que eso era lo que hacía Jesús. Y todo lo demás ocurría en el contexto de estar enseñando. Verso 14. Dice, mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Leví es un cobrador de impuestos. Leví es una decepción para su familia. Leví es un traidor a su nación. Se me hizo curioso que diga que es hijo de Alfeo. Entonces hice la tarea, investigué qué significa Alfeo. Bueno, personalmente no noté que tenga un significado muy especial, significa cambio. Pero se me hizo curioso que haga mención a su papá. ¿Por qué? Porque no simplemente decía Leví, pero no, hace mención a su papá, lo cual me da a entender que su papá tiene una influencia en esta historia. ¿Y cuál es? Resulta que no es casualidad que el nombre de este hombre sea Leví. No es casualidad. Tú que conoces la Biblia, y si no te explico rápidamente, existía una tribu que se llamaba la tribu de Leví. Y su rol es que ellos no tendrían tierras, ellos no tendrían trabajo, ellos no tendrían posesiones, propiedades, no tendrían. Ellos se dedicarían 100% a servir a Dios y a servir al pueblo de Dios. A eso se dedicarían ellos y sus generaciones. Entonces Alfeo tiene su hijo y él tiene la fe y tiene la esperanza de que su hijo va a ser así, va a servir a Dios y va a servir a las personas. Pero Leví termina convirtiéndose en un hombre horrendo, horrible, en un recolector de impuestos. ¿Imaginas la humillación para su familia? ¿La desgracia? Todos conocen a Leví, todos en algún momento le pagaron los impuestos y las extorsiones. Pero ¿qué hace Jesús? Le dice, sígueme. Y ahí ese es el meollo del asunto, en ese sígueme. Entonces, para que tú puedas entender lo que significa ese sígueme, la importancia de ese sígueme, te voy a contextualizar. El sistema educativo judío en esa época tenía 3 niveles. El primero era como la primaria. Todos, absolutamente todos lo cursaban, de 6 a 12 años. Era la educación básica. El segundo, cuando tú cumplías los 12 años, la mayoría ya no seguían estudiando. Solamente los mejores de los mejores
eran llevados a unas sinagogas y por 3 años les enseñaban la Biblia. Esos eran los mejores, de los mejores, los más destacados. El tercero, habían rabinos itinerantes que ellos viajaban de sinagoga en sinagoga. Y ellos elegían a los más destacados de los más destacados para unirlos a sus vidas y que fueran sus discípulos. Esto era el privilegio más tremendo que podía haber. O sea, era lo mejor que le podía pasar a uno de estos estudiantes, que un rabino le dijera: sé mi discípulo. Ahora, Leví no era bienvenido ni siquiera en la sinagoga. Y Jesús va a él y le invita a este hombre terrible, horrible, corrupto, criminal, abusador, extorsionador. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Captas lo que está pasando acá? Es la locura, pues. ¿Ah? Aún una persona tan odiada, aún una persona tan perdida, aún él tiene espacio en el plan de Dios para ser uno de los discípulos. ¿Y qué me muestra eso de Jesús? Que Jesús no está esperando a que alguien se porte como cristiano para invitarlo a ser su seguidor. ¿No? Es más, Jesús se acerca a él y le invita a ser su seguidor. Y eso es lo que te transforma. Jesús no está esperando a que tú llegues a él. Jesús toma la iniciativa y va a ti. Cuando tú ni siquiera lo estabas buscando, aún en el acto mismo de cobrar impuestos. Entonces Leví se levanta y lo sigue. ¿Y qué es lo más chévere de esto? Vemos que Leví no busca a Jesús. No estaba buscando a Jesús. Jesús busca a Leví. Jesús, en tu plena rebelión, te invita a que lo sigas, pero no está dispuesto a dejar que permanezcas en tu rebelión. Jesús, en tu plena condición de pecador, te invita a que lo sigas, pero te ama tanto que está totalmente indispuesto a dejar que continúes en tu condición de pecador. Y eso es un balance perfecto. Y lo que yo veo aquí en la Biblia es a un Dios que te ama tanto que cuando tú estabas perdido, Él vino a buscarte y a encontrarte. Pero también veo que cuando Dios te invita, Él no te invita a seguir continuando en tu condición y simplemente afirmar que Él es Dios. No, Él está buscando un seguidor. No está buscando a alguien que meramente lo reconozca como el Dios del universo. No, Él no necesita eso, sino que le recibas como el Dios de tu vida. El verso 15, me encanta muchísimo. Es fuerte esto, pero marcó mi vida impresionantemente. Dice: más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Pues había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Ok, este es el cuadro. Leví invita a sus amigos, Leví invita a Jesús, invita a los discípulos. Y empiezan a convivir, empiezan a comer juntos. Y hay 2 cosas que me gustan muchísimo de esto. Primero, en el momento que Leví tiene un encuentro con Jesús, empieza a invitar a sus amigos a que también tengan un encuentro con Jesús. Porque cuando algo tan maravilloso te pasa así en la vida, pues vas y lo cuentas, no callas, vas y le dices a tus amigos, a tu familia, a los más cercanos. Imagínate, un rabino viene y me dice a mí que si quiero ser su discípulo. ¡Wow! Entonces, ¿qué dicen los amigos? Chuta, eso está la locura. Yo también quiero de eso, quiero ir a ver.
Dos, la palabra aquí, pecadores de mala fama, en este contexto, hace referencia a aquellas personas que son rechazados por la religión. ¿Y eso cómo es? Mira, tú y yo hoy en día usamos frecuentemente la palabra pecadores para referirnos a la humanidad. En la cultura judía resulta que ellos no se consideraban pecadores. De hecho, el término pecador para un judío era exclusivamente para aquellas personas que habían pecado tan gravemente que se les negaba el acceso a la sinagoga. Y ojo, toda tu reputación en la sociedad dependía de tu habilidad de contribuir en la sinagoga. Entonces, si se te negaba el acceso a la sinagoga, eso significaba que ya no solamente podías estar con el pueblo de Dios, sino que ya no eras bien recibido en el mercado, ya no eras bien recibido en las casas, eras un despreciado, un desechado, un rechazado por la cultura, por la religión. Y son esas personas que Dios escoge para pasar tiempo con ellos. Wow, es tan inspirador eso, me llena de tanta esperanza. Me encanta que Jesús es capaz de convivir con aquellos que la religión rechaza. Jesús está dispuesto a estar con aquellas personas que la iglesia dice, ellos no son dignos. Y yo sé que es fuerte esto que estoy diciendo, pero definitivamente hay personas que la iglesia dice, ellos no son merecedores. Y voy a ser polémico en esta parte porque pues, la historia de por sí lo amerita. Hay indicaciones bíblicas muy enfáticas de que ciertas cosas son pecado. La Biblia es clara cuando dice que una relación sexual entre dos personas del mismo sexo no es parte del plan de Dios y es pecado. Ahí no hay pierde, no hay cómo perdernos ahí. La Biblia es muy enfática cuando dice que Dios nos crea en el vientre de nuestra madre y con sus manos, con sus dedos nos da forma y nos moldea. Esto independientemente de cómo nuestra madre quedó embarazada. Sin embargo, personas que son homosexuales, muchas veces las vemos y usted por allá, sucio, cochino, por allá, usted no es digno, usted ni siquiera merece que Dios lo voltee a mirar, mucho menos yo. A veces tenemos la osadía y el atrevimiento de pensar esas cosas. Y peor aún, decirlas. Debemos amar a las personas independientemente de sus rollos. Las personas que han cometido un aborto. ¿Por qué lo traigo a mención? Pues es un asunto muy polémico a nivel mundial con la legalización del aborto. Pero ¿qué con eso? ¿Sabes? Debemos amar a las personas que han cometido un aborto y decirles, ¿sabes qué? Jesús te ama. A mí me gustan muchísimo los documentales, me encantan, o sea, son mis top, los documentales. Y más aún que tengan que ver con problemática social. Entonces he visto una cantidad de documentales acerca del aborto y tengo un par de amigas que en algún momento de su vida cometieron un aborto. Y lo que yo he podido deducir de lo que yo he hablado con ellas y de haber visto estos documentales, puedo llegar a la conclusión que la mayoría de las mujeres, no todas, la mayoría de las mujeres que han cometido un aborto están tratando y lidiando con una culpa terrible. Y cuando llegan a la iglesia, vienen a la iglesia, en vez de escuchar un mensaje de un Dios que perdona sus pecados, reciben ¿cómo pudiste? Ese no es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es ir a aquellas personas que la religión rechaza. El corazón de Jesús es ir a aquellas personas que normalmente no son bienvenidas en una reunión cristiana. Y mi oración es que Río podamos llegar a ser ese lugar. Y cuando hablo de Río, no me refiero únicamente a la estructura o a la organización como tal, sino a nosotros,
que Río podamos llegar a ser ese lugar donde las personas que normalmente se sienten fuera de lugar en una iglesia cristiana vengan y aquí puedan sentirse en casa. Existe un movimiento cristiano a nivel mundial muy famoso, Calvary Chapel. Obviamente muchos de ustedes lo habrán escuchado aquí. Este movimiento, este ministerio inició en los Estados Unidos y en los años 60 su fundador, Chuck Smith, aceptó a hippies en la iglesia. Yo sé que eso ya no suena tan lejano a nosotros, pero te cuento. Existía una era en la que si tú no ibas de traje y corbata a la iglesia, no te dejaban entrar. Si tú llegabas así mechudín, barbón y medio dejado, hermano, siga recto por allá porque aquí usted no entra. Y Chuck Smith abre las puertas de la iglesia a los hippies. Y es la mayoría de estos hippies llegan y pues no son cristianos. Entonces llegan oliendo a weed, llegan oliendo a tabaco, llegan oliendo a alcohol, llegan oliendo cuando no se echan desodorante, llegan sucios, dejados, descalzos y sin ninguna idea de conducta dentro de la iglesia. Entonces, los conservadores, los miembros conservadores de la iglesia se escandalizaban y decían: esto no puede ser, no es posible, tienes que decirles que no pueden entrar, esto es un lugar santo, de aquí ellos no pueden entrar. Y Chuck Smith ve a Jesús y dice: yo veo a un Jesús que quiere alcanzar a los que la religión rechaza. Y una de las historias más famosas de esto lo puedes encontrar en internet, hay un documental también de Chuck Smith en YouTube. Entonces, una de las historias más famosas es que la iglesia entró, alfombró todo el auditorio, todo lo que es el auditorio lo alfombró y puso sillas acolchadas, con paños. Y resulta que pues ser parte de ser hippie pues es estar dejado, sucio, y andaban descalzos y estaban arruinando la alfombra y arruinando las sillas. Entonces la junta directiva de la iglesia llegó a ese nivel, citó a Chuck Smith, les dijo: oye, están arruinando las alfombras, las sillas, tienes que decirles que no pueden entrar aquí a menos que tengan zapatos. Y Chuck Smith dice: ¿sabes qué? Quiten la alfombra, pues quiten las sillas, ponemos sillas de cemento. Prefiero no tener alfombra a tener que decirle a estas personas que Dios no les ama a menos que tengan zapatos. Gloria a Dios por estas personas que inspiran, que rompen esquemas. Nuestra responsabilidad no es juzgar o cambiar, es mi responsabilidad mostrar amor, paciencia y cariño, sabiendo que ese amor que alcanzó mi corazón y me transformó es capaz de transformar a esos pecadores de mala fama. Queremos ser ese tipo de iglesia, queremos ser como Jesús. Queremos ser una iglesia en donde cualquier persona que no es cristiana se sienta bienvenida. Y si eso te hace sentir un poquito incómodo, se va a poner peor. Dice que había muchas de estas personas que seguían a Jesús. ¿Sabes qué es curioso? Que Jesús era amado por los pecadores de mala fama. Y lo que yo veo en la Biblia, es que la iglesia primitiva y Jesús eran odiados por los religiosos conservadores y amados por aquellas personas que no eran religiosas. Hoy en día la iglesia es al revés. Somos respetados por los religiosos conservadores, pero odiados por el mundo y por aquellas personas que no son religiosas. Cuando en los tiempos de Jesús era odiado por los religiosos conservadores y amado por aquellos que no eran religiosos, y muchos le seguían.
¿Será que hemos volteado nuestra lista de prioridades? Quizás nos hemos enfocado tanto en no ofender a los religiosos en vez de estar preocupados por los perdidos. Verso 16. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? ¿Escuchas el juicio? ¿La crítica? ¿La soberbia? Esa era la razón de que Jesús fuera tan polémico. Y creo yo, la razón más grande por la cual Jesús fue crucificado. Porque comía con pecadores. En otras partes de los evangelios le llaman a Jesús amigo de pecadores. Jesús es amigo de los rechazados por la religión. ¿Y qué tan amigo que comía con ellos? Y esto es súper importante. Quizás no te parece tan escandaloso a ti, porque hoy en día nosotros comemos con medio mundo. Pero en ese entonces no habían restaurantes como lo hay hoy en día. Y según lo que estuve investigando acerca de la cultura y de esta época, es que cuando tú ibas a comer con alguien, era uno de los actos más íntimos que habían. O sea, tú no ibas a comer con cualquiera, no. Tú tenías que escoger muy bien con qué personas ibas a comer, porque de ahí dependía muchísimo. Y según la cultura dice, cuando tú comías con alguien, era una declaración pública. Este es mi amigo y yo apruebo de él. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Saliendo con una cantidad de gente mala y diciendo públicamente: este es mi amigo y yo apruebo de él. Ahora, ¿aprobaba su pecado? No, pero no dejaba de comer con pecadores. Creo que si Jesús viviera en el siglo XXI, la iglesia estaría tan escandalizada por él. ¿Cómo te sentirías tú si Jesús viviera en nuestro tiempo y tuviera Facebook? A mí me gusta pensar estas cosas locas todos los días. ¿Cómo te sentirías tú, Jesús en nuestro tiempo, con Facebook? Y lo etiquetan en una foto de una celebridad, en una foto de un pecador de mala fama. O sea, tratemos de traer eso de esa época, traerlo a nuestro actual ahora. Digamos que lo etiquetan en una foto ¿con quién? Alguien que ayúdenme. Con un pecador de mala fama, ¿con quién? Bueno, con el Chapo. Ok, lo etiquetan en una foto con el Chapo. La gente está en una fiesta, están bebiendo. Yo creo que muchos cristianos lo quisieran ver muerto. Yo sé que esto es bien fuerte lo que estoy diciendo, pero mi intención es que puedan entender el corazón de este pasaje. Porque es tan escandaloso que Jesús comía con pecadores, que los religiosos preferían verlo muerto a estar viendo a supuestamente un hombre de Dios comiendo con gente tan mala, conviviendo con gente tan mala. Jesús invitó a Mateo a que lo siguiera y se convirtiera en su discípulo. Jesús no invitó a Mateo a continuar pecando, pero se junta con una cantidad de pecadores. Se junta con la escoria. ¿Y sabes qué? Les ama. ¿Qué nos demuestra esto como iglesia? Tenemos que entender que Jesús
vino por pecadores, a salvar a pecadores. Jesús está dispuesto a ir hasta el extremo por aquellas personas que están lejos de Dios. Los religiosos odiaban a Jesús porque la religión gobierna a través de la intimidación. Verás, este es el círculo social. Más te vale seguir las reglas, porque como quien no sigue las reglas, te vamos a expulsar, te vamos a correr y te vamos a negar el acceso a la sinagoga. Entonces ya no vas a tener una vida normal. Gobiernan a través del temor. Y si no haces eso, entonces Dios no te aprueba. Y Jesús llega y dice: ¿sabes qué? Yo te amo aún en tu pecado. Y te amo tanto que estoy dispuesto a tener una relación contigo. Y que en el contexto de tener una relación, yo te pueda transformar. Y tú puedas vivir como yo tengo la intención de que puedas vivir. La religión intenta controlar a través de la intimidación, pero Jesús transforma a través de la intimidad. Y eso es un escándalo para el corazón religioso prohibista que dice: si tú no vistes como yo visto, si tú no hablas como yo hablo, si tú no haces lo que yo hago, si tú no crees en lo que yo creo, Dios no te va a aceptar. Jesús dice: no. Dice, cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Por eso es que Jesús está con ellos. La luz, para ser útil, tiene que invadir las tinieblas. Porque puedes tener una luz de 1000 watts, un foco de 2000 watts, y encenderlo, prenderlo afuera al mediodía, y no va a hacer ninguna diferencia. Pero si entras al oscuro, aún una velita puede hacer una diferencia. ¿Y qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: ¿sabes qué? Yo soy la luz del mundo y yo vine para invadir las tinieblas. Yo vine para alcanzar al perdido, yo vine para tocar al necesitado, yo vine para dar libertad al oprimido y al cautivo. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Yo he venido a sanarte y yo pago la cuenta para que tú puedas ser sano. La última parte dice: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Que me gusta muchísimo cómo traduce esta versión. Dice: no he venido a llamar a los que se creen justos, porque la realidad es que no hay justos. La Biblia es bien clara cuando dice que todos tenemos pecados ocultos, que todos tenemos problemas internos, pero hay personas que se creen justos, hay personas que se creen que no necesitan de Dios. Jesús dice: oye, pues no vine por ellos. Pero ¿qué vemos ahí? Hombres terribles, corruptos, pero con un hambre de Jesús, reconociendo su necesidad de ser transformados. Y Jesús dice: yo vine por ellos vine. Tenemos a un Dios que se enfoca en los perdidos. Debemos ser una iglesia que se enfoque en lo perdido. Y eso es un reto a todo nivel. ¿Cuántas personas en Cuenca necesitan de Jesús? Un chorro de gente. ¿Cuántas personas en Cuenca necesitan experimentar un encuentro con Jesús? Una cantidad. Y tú y yo tenemos el mensaje de salvación para ellos. Yo en esta mañana quiero desafiarte a que desarrollemos el corazón de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Ahí donde estás.